Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar sobre ese hecho lamentable que sucedió este jueves 17 de enero en Colombia, que tiene enlutado al país porque unos delincuentes, unos terroristas se adentraron en la Escuela General Santander en Bogotá e hicieron explotar un carro bomba causándole la muerte a 8 personas, que esperamos no suba esa cifra, y dejando más de 40 personas heridas. Colombianos, este jueves nos levantamos todos con la triste noticia después de que se supiera que unos terroristas, unos delincuentes inhumanos, se adentraron en la Escuela General Santander en Bogotá e hicieron explotar ese carro bomba, esos explosivos que pues por ahora las primeras pesquisas, la primera información es que es un carro bomba y no se sabe pues cómo entraron esos explosivos. Y en el lugar se encontraron realizando una ceremonia a los policías, los uniformados, y al parecer habían familiares de estas personas en el lugar. Por lo tanto, pues el número de heridos y el número de muertos iba a ser bastante grande. Y por ahora ha pasado de todo y se ha dicho muchas cosas alrededor de esto. Solo se sabe que el presidente Iván Duque llegó al lugar para investigar y analizar todo lo que sucedió y pedirle a las autoridades que den con los responsables más rápido de lo que se pueda, porque todo el país está atónito después de lo que sucedió, porque hace mucho tiempo no se veía una masacre tan grande y más utilizando un carro bomba. Pero alrededor de todo este tema han salido los políticos carroñeros que utilizan el dolor de la gente, el dolor de las víctimas de estos actos terroristas y de personas locas, inhumanas, de delincuentes, para coger el hecho y hacer política a su favor, buscar votos y ganar adeptos para las próximas elecciones, como siempre pasa con estos políticos carroñeros que no les importa el dolor de las familias, no les importa si se utiliza violencia para ellos poder llegar al poder. Entonces aparecieron y ya están empezando a decir un poco de cosas que no tienen nada que ver, si todavía las autoridades no han dicho ni siquiera quiénes fueron, no se ha dicho nada porque apenas están iniciando las investigaciones. Entonces acá vamos a analizar todo el tema, todo lo que sucedió y cuáles son los políticos que han aparecido como carroñeros a aprovechar el dolor de las víctimas, cuando todos deberíamos estar solidarizándonos con ellos para que pues salgan adelante después de este daño tan grande que le hicieron los terroristas a su familia, a su vida, porque pues a muchos le quitaron familiares, le quitaron su esposo, su novio, su hijo, su hermano, con este acto terrorista tan inhumano y tan estúpido de personas tantas. Entonces vamos a revisar todo lo que ha pasado alrededor de este caso, empezando por este video que publicó la periodista Vicky Dávila, en donde desde la mañana ya informaba que habían 8 personas muertas y 2 heridas. Las primeras versiones hablan de un vehículo que habría entrado violentamente a la escuela y ya adentro habría estallado. Más o menos así quedó la escuela. Carro bomba dentro de la General Santander. Y ya después apareció el presidente Iván Duque pronunciándose sobre los hechos y dice: estoy regresando de inmediato a Bogotá con la cúpula militar ante el miserable acto terrorista cometido en la Escuela General Santander contra nuestros policías. Vamos al lugar de los hechos, he dado órdenes a la fuerza pública para determinar los autores de este ataque y llevarlos a la justicia. Todos los colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo. Colombia se entristece, pero no se doblega ante la violencia. Pues eso es cierto, nosotros no debemos doblegarnos ante esta violencia y debemos continuar con la búsqueda de la paz, como siempre se ha intentado hacer en el país. Pero continuemos con todo lo que ha sucedido y muchas personas empezaron a analizar y a decir que esto era culpa del ELN y a especular que era culpa del ELN o culpa de muchos otros grupos al margen de la ley, pero especialmente el ELN. Y se basaban prácticamente en porque el Frente Urbano del ELN, el 15 de enero del 2019, hace unos días, publicaron en Twitter lo siguiente: algo sucederá en el calor de esta ciudad, un estallido de mujeres y hombres que se empiezan a organizar para sacar tanta maleza de este gran jardín de flores rojas. Entonces, basándose en esto, muchas personas empezaron a decir que fue el ELN el que ocasionó, el que realizó este acto terrorista, aunque todavía las autoridades no han dado ni siquiera las primeras informaciones de quiénes fueron. Esperamos que cuando ya este video tenga unos días ya se haya sabido quién fue el culpable de todo este tema. Pero continuando, pues vamos a leer los comentarios de las personas que salieron en redes sociales a expresar su opinión, como la periodista Mabel Lara, quien dijo que fuimos la generación que sufrió los atentados, los secuestros y las bombas en Colombia.
Cuando pensábamos que habíamos cerrado este capítulo de nuestra historia, reaparecen los violentos atacando a nuestra fuerza pública, se frotan las manos los buitres de la guerra. Los buitres de la guerra parece como muy indirecta a los miembros del Centro Democrático que les gusta utilizar toda la violencia para buscar votos y sacar créditos políticos a favor de sus elecciones. Pero continuamos con todos los comentarios de las personas que ya empezaron como a especular después de todo lo sucedido con este atentado. Juan Dávila indicó que aumentar la sensación de inseguridad a través de atentados, crear políticas de seguridad, dejar los atentados, Duque el mejor presidente, duélale a quien le duela. Que eso más o menos fue como lo que utilizó Álvaro Uribe Vélez en su presidencia, que aumentar como la violencia en el país, promoverla, después implementar como política de seguridad, bajar la violencia y ya todo el mundo lo adoraba y dice que es el mejor presidente, duélale a quien le duela. Pues continuamos con estos comentarios bastante interesantes frente a estos hechos. Angie dice, veo venir un capturado estudiante de universidad pública, veo venir falsos positivos judiciales. Muchas veces han capturado personas como sucedió con un estudiante en Bogotá hace unos años, donde lo capturaron indicando que o diciendo que era un terrorista que había ocasionado varias muertes en la ciudad a través de bombas. Y resultó que era mentira, pero que como querían darle resultados a la ciudadanía, pues lo capturaron y muchas personas están viendo venir eso, que van a capturar estudiantes como una cortina de humo a las marchas que se iban a realizar hoy en contra del gobierno de Iván Duque y a favor de la educación y en contra del fiscal general de la nación. Precisamente este jueves se iban a realizar esas marchas y preciso hoy sucedió este hecho. Entonces pues muchas personas empezaron a especular todo lo que podría estar detrás de estos casos, porque como sabemos siempre las autoridades, los gobiernos, los mandatarios utilizan herramientas violentas en diferentes ocasiones para favorecerse a ellos mismos y para evitar que los capturen a los corruptos o que la ciudadanía promueva o que salga a las calles a promover luchas en contra de los corruptos de este país. Pero una vaina interesante sucedió con el humorista Iván Marín, quien publicó un video que llamó la atención en todo el mundo porque pues él dice que fue una víctima de la violencia e invita a las personas o los políticos a no utilizar ni alegrarse después de este atentado, alegrarse con el dolor de las personas que sufrieron el atentado y utilizarlo para hacer política. Vamos a escucharlo un momento. Acabo de sintonizar las noticias y de ver en redes sociales varias de las imágenes del atentado en la Escuela General Santander y no puedo creer que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir. Tengo 2 hijos y a mi hijo mayor le he contado de cómo tristemente cuando yo tenía incluso menos de la edad de él, tuve que vivir eso, el terror de los carros bomba y todo eso, como lo padecimos los colombianos, y yo juraba ingenuamente que ya habíamos superado esa etapa. Y pues bueno, malo siempre va a haber, pero ¿saben qué me tiene más destrozado? El ver cómo los colombianos nos destrozamos entre nosotros mismos. Y por ejemplo en redes sociales hay gente que incluso casi que celebra el tema a veces. O sea, no puedo creer que ante la muerte de personas, de hermanos, de compatriotas que estaban allá formándose, haya quienes involucren diferencias políticas que podamos tener unos y otros. No debemos pelear entre nosotros por el si soy de derecha, si soy de izquierda. Ya no somos miserables, en serio. Contra los únicos que hay que pelear verdaderamente son contra esos, contra los que nos matan, contra los que quieren sembrar el terror. Por favor, no peleemos más entre nosotros por la estupidez de por quién voté. Peleemos es contra la gente a la que no le importa la vida. Tengo mucha rabia, mucha impotencia. No quiero que volvamos a eso. No quiero. Y esto es lo que yo les comento a ustedes, o sea,
Este es un hecho en donde todos los colombianos debemos unirnos para combatir esta delincuencia, esta violencia, todos estos terroristas, para sacarlos del monte, tenerlos vigilados y llegar a acuerdos de paz como se realizó con la FARC, para tenerlos vigilados, tenerlos ahí, para que no sigan cometiendo todos estos actos terroristas en donde caen personas inocentes, en donde mueren personas que no tienen nada que ver a veces con toda esta violencia y todas estas cosas que realizan personas que no están en sus 5 cabales, como diría un amigo, o personas que tienen problemas mentales, porque pues prácticamente yo considero que una persona que es capaz de asesinar a otra tiene un problema ya psiquiátrico que pues tendría que solucionarse a través de profesionales, o a veces ni se soluciona. Pero ya vamos a empezar como los cizañeros, los carroñeros políticos empezaron a utilizar todo este acto terrorista para sacar sus créditos políticos y para buscar votos a través de todo el miedo que genera la violencia, como por ejemplo María Fernanda Cabal, una de las senadoras que acostumbra a utilizar todos estos actos para generar votos, para atraer personas afines al uribismo. Y ya apenas tenía unos minutos de haber sucedido el tema del atentado terrorista, y ya había dicho otro acto de paz del ELN. Ese comentario lo que genera es cizaña en los ciudadanos, y con esto empiezan a darle duro otra vez al acuerdo de paz que se firmó en La Habana entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual buscaba sacar a todos estos delincuentes del monte y tenerlos vigilados en campamentos en donde están en estos momentos. Entonces ellos utilizan todo lo que pueden y toda la violencia de este país para atacar la paz, para esperar que Colombia no llegue a la paz, porque ellos en la guerra es donde nadan tranquilamente y pueden buscar los votos y se pueden mantener en el poder. Por eso es que han ganado en diferentes ocasiones en el país utilizando la guerra y la violencia. Pero María Fernanda no fue la única. Muchos uribistas salieron a decir cosas que no tenían nada que ver con el atentado y a atacar el tema de la paz en el país, empezando por el líder de ellos, que Álvaro Uribe Vélez, que dice: qué grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo. De una vez ya inició el atacar el tema de la paz, cuando ni se sabe todavía quién realizó este atentado terrorista, y además qué tiene que ver la paz que organizó, que se firmó entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos con este atentado terrorista. Es más, los colombianos tenemos que estar buscando la paz con el ELN y los demás grupos armados al margen de la ley, para que evitemos que se sigan ocasionando estos actos terroristas y mueran personas inocentes en medio de toda la estupidez de estos líderes políticos que no les interesa la paz, porque ellos están muy tranquilos con sus escoltas, sus casas por allá en el norte de las ciudades más grandes del país, mientras que los campesinos, las personas de pueblo siguen muriendo a través de toda esta violencia, gracias a que ellos no son capaces de sentarse con estos grupos al margen de la ley para llegar a acuerdos de paz y sacarlos de la delincuencia y sacarlos del monte y guiarlos por la vida civil. Entonces no fue el único Álvaro Uribe, porque empezando que es el líder del uribismo, sino que muchas más personas, y siguiendo con el hijo de él, Jerónimo Uribe, dijo: se sabía que la paz de Santos era una farsa, enfrentar el mar de coca, minería ilegal y corrupción que dejó Santos es un tremendo reto para el presidente Duque, y preciso lo dice hoy después del atentado terrorista, indicando que la paz en Colombia no sirve, porque para ellos no les sirve, porque ellos necesitan la guerra para mantenerse en el poder. Pero también apareció este tal Sergio Rodríguez, que es otro de los uribistas amantes casi que de Alejandro Ordóñez, y dice: al mismo tiempo que los seguidores de Gustavo Petro, la izquierda y la extrema izquierda marchan en contra del SMAT, estalla carrobomba en la Escuela General Santander. Tal parece ser una coincidencia macabra. Exigimos mano dura contra estos terroristas. Es decir, está metiendo a Gustavo Petro, a la izquierda, a los estudiantes y a las personas que iban a marchar este jueves en contra del SMAT y en contra del fiscal en un acto terrorista. Esto es incomprensible, que agarren los hechos de violencia, de terrorismo, con una protesta social, una protesta en donde las personas saldrían a las calles en todo su derecho a protestar en contra de temas que no están de acuerdo, como por ejemplo en este caso el SMAT. Y así actúan ellos. Quieren unir todo el tema de Petro, la izquierda, de los estudiantes o las personas que marchan por sus derechos con terrorismo, y así siempre han actuado. Pero continuando con esto, apareció María del Rosario Guerra, una de las que fue precandidata para la presidencia de la República del uribismo el año pasado, y dice: espero que nadie tenga hoy la bajeza de salir a las calles para protestar contra nuestra Policía Nacional. Colombia respalda y abraza a sus héroes. Si alguien quiere manifestarse, que lo haga contra el terrorismo y contra aquellos que quieren acabar el orden y las instituciones.
Es decir, ella está diciendo que como pasó este tema del acto terrorista, las personas ya no tienen que estar en desacuerdo con la policía del SMAT, que tienen que hacer otras cosas en contra del terrorismo, más no en contra de lo que iban a marchar hoy en contra, pues, sobre el SMAT. Y obviamente esto generó suspicacia porque ¿cómo así que preciso hoy que se iba a marchar en contra del SMAT, como un brazo de la policía para controlar las protestas? Aparece un acto terrorista en donde mueren varias personas inocentes de todos estos hechos de violencia y salen los uribistas a aprovechar esto para pedir que no se marche en contra del SMAT. Entonces todo esto obviamente ha generado suspicacia en redes sociales. Entonces dice Álvaro Moisés: queda en evidencia el sector político que busca réditos a partir de la masacre de policías en la Escuela General Santander. El partido de gobierno quieren usar atentados para detener la movilización pacífica de la gente honesta y trabajadora de Colombia. ¡Qué bajeza! Pero también apareció Miguel Polo Polo, ese uribista youtuber que publica un sinfín de barbaridades y estupideces en redes sociales, y dijo que la comunidad internacional y todos sus organismos lo sepan: en Colombia no ha habido paz y no hay paz. Santos es un mentiroso, lo único que hizo fue darles un gran tanque de oxígeno al terrorismo. Con lo sucedido en la Escuela General Santander, el presidente debe contraatacar. Es decir, vamos a enviarle el mensaje a la comunidad internacional para que no vuelvan a apoyar a Colombia y para que el turismo no vuelva a Colombia, de que aquí no hay paz y de que aquí no se firmó nada, sino que llegó el uribismo y apenas llegó empezaron las masacres y los carros bombas. Entonces es como contradictorio lo que dice este tal Miguel Polo Polo. Y otra uribista de closet, Sofía Gaviria, dijo: el terrorismo sigue, están sembrados los valores de la impunidad y del delito si paga. Aquí no hubo un proceso de paz, sino un negociado obsceno con 10 barrigones que fueron los cultivadores de esa cultura de muerte. Solidaridad con nuestra policía. Es decir, están metiendo todo el proceso de paz de la FARC con el gobierno en un tema que pues no tiene nada que ver. Si quieren negociar la paz con el ELN, pues realicen todas las actividades necesarias para que el ELN cese sus actividades delictivas, su delincuencia, su terrorismo, y así se puedan sentar a negociar como debe ser. Porque están metiendo todo este tema de la paz porque, les repito, a ellos no les sirve que haya paz en Colombia, sino guerra para mantenerse vivos políticamente. Y empezaron las suspicacias, como por ejemplo esta cuenta de Indignados Colombia que dice: necesitan la violencia para poderse quedar 20 años en el poder, volvió Uribe. Más otras personas que han dicho, como Mafe Carrascal dijo: qué conveniente, explotan una bomba, nos empiezan a insultar y a culpar los trolls a quienes hemos promovido renuncia fiscal y ahora piden que se aplace, no tenemos miedo. Y otra persona como Julio Cortázar respondió que los terroristas intentan modificar nuestro comportamiento provocando miedo, incertidumbre y división en la sociedad. Patrick Kennedy. Y recuerda que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, oficiales del ejército montaron atentados en Bogotá cuando él se iba a posesionar. Es decir, están armando como especulación y suspicacia alrededor de todo este caso. Y por lo menos División de Ariza dice: ahora veo que en cuestión de minutos mucha gente se organizó para hacer tendencias no al terrorismo y tienen circulando piezas gráficas como esta que no encontré en Google. Alguien apenas supo del atentado salió corriendo a abrir Photoshop, a hacerla y a coordinar la campaña en redes. Se pregunta él porque no sabe qué está pasando. Hay muchas dudas sobre todo el tema en cuanto a que por lo menos Álvaro Uribe Vélez fue el primero en rechazar el acto terrorista 20 minutos después de que pasara, cuando ni siquiera las personas que estaban en el lugar habían empezado a publicar o a enviar mensajes de lo que había sucedido en ese sitio, sino que él fue el primero que dijo: rechazo este tema de los actos terroristas que han pasado en la Escuela General Santander, mientras que los demás políticos se demoraron al menos 1 o 2 horas en responder ante estos hechos. Pero pues hay suspicacias. Obviamente la ciudadanía siempre va a estar alerta y atenta a todo lo que ha sucedido en cuanto a la fiscalía, la corrupción, el gobierno y todo lo que ha pasado siempre en estos gobiernos de ultraderecha que no encuentran cómo hacer para mantenerse en el poder y mantener la guerra en este país. Y bueno, colombianos, esto es más o menos lo que ha sucedido y lo que se sabe hasta ahora sobre este atentado terrorista en contra de los uniformados allá en la Escuela General Santander en Bogotá. Esperamos que los políticos no sigan utilizando esto para sacar sus réditos políticos ni buscar votos para ahorita las elecciones que se aproximan en octubre, de las regionales en donde escogeremos gobernadores, alcaldes, etc. Y esperemos que pues se dé con los responsables de estos hechos tan lamentables en donde cayeron personas que no tienen nada que ver, como lo reitero, en la violencia de este país. Entonces esperemos que el presidente actúe a la altura de su cargo para que las autoridades, o él presione a las autoridades para dar con los responsables, y que las personas no sigan alegrándose de la tragedia de los demás
y los colombianos nos podamos unir para llevar a la cárcel a todos estos responsables de estos hechos, que no se sometan a un acuerdo de paz, porque como siempre se ha dicho, los que no se sometan al acuerdo de paz y quieran seguir delinquiendo como las disidencias de la FARC, tienen que terminar o muertos o en la cárcel, porque no respetaron los acuerdos que se llevan con los gobiernos. Y bueno, colombianos, espero sus comentarios al respecto de este tema, las especulaciones que se están realizando. ¿Ustedes creen que hay pues manos negras detrás de todo esto o simplemente es el ELN o un grupo armado al margen de la ley realizando un acto terrorista para que hacerse supuestamente escuchar con el dolor de las víctimas que caen en estos actos inhumanos? Entonces espero sus comentarios sobre estos hechos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar informados de todo lo que subimos acá en el canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.